iglesia, qué alegría poder orar juntos, cantar juntos y celebrar que amamos a nuestro Señor. Y si usted puede, póngase cómodo ahí en su casa para disfrutar de este gran tiempo de adoración a nuestro papá. Gritaremos de gozo con toda pasión. Es el canto que brota de nuestro interior. Por tu amor nuestra alma está por estallar. Santifícanos para contigo estar. Hoy venimos a darte el corazón y no podemos dejar de amarte, Dios. La vida es celebrar, enamorados aún más de ti. Nuestro corazón te vivirá mientras te alabamos. Oh, 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 oh. Mientras te alabamos. Oh, 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 oh. La hora llegó, es el lugar, es el momento de alabar. La hora llegó, es el lugar, es el momento de alabar. La hora llegó, es el lugar, es el momento de alabar. La hora llegó, es el lugar, es el momento de alabar. Disfrutamos tu presencia, Señor. Lo mejor de la vida es celebrar, enamorados aún más de ti. Nuestro corazón vivirá mientras te alabamos. Oh, 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 oh. Mientras te alabamos. Oh, 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 oh. Celebramos el nombre del Señor y su fidelidad. Padre, gracias porque tú eres infinitamente bueno y tu fidelidad permanece para siempre y desde siempre. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá.
es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminar en tus promesas y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me detendrás y no me vencerás. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Por siempre en el trono reina. Tú reinas Jesús. En el trono está. Iglesia, la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2, lo siguiente: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Iglesia, la palabra del Señor no dice que no pasaremos por las aguas, que no pasaremos por el fuego. Dice que inevitablemente van a venir pruebas, van a venir circunstancias difíciles. Es más, Cristo mismo dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Pero toda la palabra nos invita a una sola cosa, y es a confiar. Confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor.
cuando estén pasando por la dificultad, por las pruebas, por el agua, yo estaré con ustedes, dice el Señor. No dice que no lloren, no dice que no tengan miedo porque está en sus fuerzas, no. Dice, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. Y hoy es tiempo de recordar que el Señor está contigo. Aunque la respuesta de Dios quizás no sea lo que siempre esperamos, aunque no pase tan rápido como esperamos, pero el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, eso es suficiente. La palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse quién es Él, no puede negarse a sí mismo. Y si tú como yo hemos experimentado la fidelidad de ese Dios que es todopoderoso, misericordioso, te quiero invitar a que una vez más puedas cantar con todo tu corazón, sin importar tu situación, que puedas adorar con todo el sacrificio que eso implica y que puedas confiar y cantar que Dios es fiel aunque no lo veas, aunque no puedas ver que el resultado ya está aquí. Así que una vez más vamos a cantar, Dios es fiel. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Solo en el trono está. Tú eres fiel, Señor, permaneces para siempre. Tú eres fiel. Iglesia, la victoria de Cristo ya fue. Cristo ya venció en la cruz para que tú y yo tengamos salvación y tengamos una promesa de vida eterna. Y hoy por esa convicción vemos la victoria, por la convicción de lo que Él ya hizo en la cruz, por la convicción de que estas pruebas no se comparan con la gloria postrera que nos espera en la eternidad. Por eso vemos la victoria. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque al Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya.
dice Romanos 8:28, que para los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, Lo transformas para bien. todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para Te adoramos, Señor, te damos toda gloria, toda honra, porque tú eres bueno y tu fidelidad permanece para siempre. Amén. Con frecuencia, el Señor utiliza la naturaleza para dibujar una imagen de quién Él es y lo que Él ha hecho. En Salmos lo conocemos como nuestra roca. Jesús se presenta como la vid. Él utiliza estas imágenes para que recordemos su gloria cada vez que miramos la creación. Cuando contemplamos los cielos, podemos maravillarnos en lo asombroso que es nuestro Dios. Y también podemos hacer esto cuando miramos a través de un microscopio. La encarnación hizo visible lo que nunca habíamos podido ver. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo alguien infinito pudo volverse un pequeño y frágil ser humano? ¿Cómo la palabra puede convertirse en algo tangible? Aunque no podemos entenderlo, sabemos que es verdad. Nuestro Dios, el Verbo, se hizo hombre. La palabra haciéndose carne es algo increíblemente único y maravilloso. Pero interesantemente, también es algo que sucede todos los días. ¿Cómo nacen los bebés? 2 células se unen para formar otra célula más grande que se divide a una velocidad increíble para fabricar todo aquello que da forma a un ser humano. Gran parte de la actividad de esta fábrica celular se concentra en formar proteínas, que son grandes moléculas responsables de la mayoría de las funciones de nuestro organismo. Estas enormes biomoléculas están formadas por bloques químicos llamados aminoácidos.
¿cómo es que nuestras células saben cómo armar estas proteínas a partir de bloques de aminoácidos? La respuesta se encuentra en el ADN. Nuestro ADN es como un gran libro de recetas. Y si el ADN es un libro, el gen es una frase. Esa frase está compuesta de palabras de 3 letras, escogidas entre A, T, C y G, en distintas combinaciones. Cada una de esas palabras codifica para un aminoácido diferente. Por ejemplo, la palabra GCC codifica para un aminoácido llamado alanina, mientras que la palabra AGT codifica para un aminoácido llamado serina. Para fabricar las proteínas que tu cuerpo necesita, un complejo sistema molecular lee las letras de cada gen y transcribe la palabra en una molécula de ARN. Este ARN es transportado a una pequeña fábrica de proteínas llamada ribosoma. En el ribosoma, el ARN se traduce y la cadena de aminoácidos se ensambla hasta formar una proteína. ¿Puedes ver lo que está pasando? La información en nuestro ADN se encuentra codificada en palabras de 3 letras. Estas palabras son traducidas para construir proteínas, las cuales forman gran parte de nuestro organismo. Nuestros cuerpos son una analogía constante del milagro único de Dios tomando forma humana. A cada momento nuestras células están trabajando a todo vapor, construyendo nuevas proteínas para cumplir toda clase de funciones en nuestros cuerpos. A cada momento, las palabras están haciendo carne en nosotros. La creación no está callada. Tanto las gigantescas galaxias como los microcosmos celulares proclaman la gloria de aquel que formó el universo y lo sostiene. Que Dios nos conceda ojos para ver, oídos para oír y bocas para unirnos a esta alabanza. Buenos días, iglesia, qué bueno tenernos ahí conectados después de este tiempo de adoración, de alabanza. Seguramente ustedes no han podido ir a la iglesia presencial por X o Y motivo, quizás su merced se encuentra enfermo, ha tenido síntomas de gripa, bueno, por lo que sea, pero qué bueno que pueda permanecer asistiendo o bueno, asistir a la iglesia en línea, así que qué bueno tenerlo ahí. Vamos a orar por la ofrenda, así que disponga su corazón. Señor, gracias por tu provisión en nuestra casa, gracias por ser tan bueno, tan generoso, gracias porque cada día aprendemos de tu generosidad y bueno, hoy damos solo un poco de lo mucho que tú nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Y mientras tanto les voy a dar una información súper importante. La primera es que el jueves 10 de diciembre vamos a tener un tiempo especial de adoración. No va a haber prédica ese día, solo vamos a tener un tiempo de música, de adorar a Dios. Así que disponga ese tiempo conjunto con su familia para tener como un ambiente en su casa, para orar, para alabar a Dios y bueno, que se puedan reunir con los suyos, con su gente y puedan adorar a Dios. Y la segunda es que el domingo 13 de diciembre vamos a tener acción de gracias en el lugar Caracolí. Entonces, bueno, también si usted no puede venir ese día, el 13 de diciembre, allá en su casa, pues aparte el mercado y lo hace llegar a las oficinas entre semana. Pero vamos a tener, ya les dije, un tiempo de acción de gracias el domingo 13 de diciembre, en donde cada uno de nosotros vamos a poder llevar un mercado o algo para las personas que están pasando por necesidad en esta época. Es nuestra fiesta de gratitud de fin de año. Quizás no vamos a comer, lo más seguro es que no vamos a comer o no vamos a tener algo que tuvimos los años pasados, la comelona, bueno, la lechona, todo no, pero sí vamos a ahorrar, bueno, vamos a disponer lo que disponíamos para esa fiesta y lo vamos a llevar en mercados para dárselo a las familias necesitadas de la Fundación Amor y Compasión. Entonces, no se le olvide, apúntelo, el 10, noche de adoración, el 13 de diciembre, acción de gracias y ya. Y también el último anuncio junto con Amor y Compasión es que vamos a apadrinar niños. Esta vez no vamos a tener fotos, pero si usted desea apadrinar a un niño, por favor, escríbanos por Facebook, Instagram o el número de la iglesia
y ahí usted dice, yo quiero apadrinar, le vamos a dar la talla del niño y usted le va a poder dar un regalo a este niño en Navidad. Iglesia, Dios los bendiga. Ahora sí vamos con la prédica con el pastor Isaías Puentes. Chao. Muy buenos días, es para mí una bendición muy grande una vez más poder acompañarlos en un día tan maravilloso como hoy. Espero que estén muy bendecidos en sus casas y hoy quiero compartirles la primera parte de una palabra que hemos denominado el poder de la resurrección. Y para ello vamos a leer la palabra en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer 9 versículos y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, el mensaje va a estar en los 58 versículos de este capítulo 15. El capítulo 15 de 1 Corintios quizás sea el capítulo más importante de toda la Biblia y se volvió importante porque contiene una respuesta a la primera herejía que se presentó en la iglesia, que fue negar la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Y este capítulo entonces tiene una respuesta de parte de Pablo para a esta herejía. Y vamos con la primera parte. Aquí comienza un tema muy importante en la vida espiritual del creyente y es el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección nuestra, de nuestra propia resurrección. Esto, cuando queda claro, nos va a bendecir muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que hace gloriosa la esperanza de la fe cristiana? Es que jamás piensa que la vida termina con la muerte, que eso fue todo o que la vida fue todo. No, la vida cristiana y la fe nuestra tiene una esperanza y es que hay algo más allá. Allá en la eternidad nos espera algo glorioso. Ahora, y aunque es verdad que ningún creyente, ¿sí?, está desesperado por entrar a esa eternidad. La mayoría de la gente que conoce la palabra, incluyéndome, está desesperada por irse ya a vivir a la eternidad. La verdad nos encanta este mundo. Cuando hablamos de este mundo, no estamos hablando del sistema desordenado, antivalores. Estamos hablando en sí del planeta. Nos encanta ver la vida. Soy uno de los que disfruto ver las frutas, los árboles, el ganado, las gallinas, las aves, el canto de los pájaros, la sonrisa de los niños. Me fascina los ríos, las montañas, los paisajes. Cuando tenemos la oportunidad de viajar, Colombia tiene tanta hermosura en su creación, por así decirlo, en su vegetación, en su territorio. Uno va a Boyacá o va aquí hacia abajo a los llanos o va al eje cafetero y es impresionante, maravilloso lo que Dios ha creado. Sin embargo, ¿por qué amamos tanto esto? Porque aquí hemos pasado nuestra parte y porque es lo que conocemos, pero la parte más hermosa es lo que nos espera. Esa no la conocemos de una manera experimental, pero sí por la revelación de la palabra. Y Jesús vino a revelarnos y a entusiasmarnos con la vida que nos espera. Y eso es maravilloso. Yo deseo quedarme aquí para servir. Mi deseo es vivir todo lo que más pueda en esta tierra y usar mis fuerzas, usar mi talento, lo que Dios me ha dado para el servicio a la gente y así hacer algunas buenas obras, no para ganar la salvación, sino la recompensa, porque Dios tiene una recompensa para mí. Lo he leído a través de la palabra de Dios allá en la eternidad. Aquí disfruto todo lo que Dios me da. Pero siempre he dicho, ¿cuál será mi mayor recompensa en la eternidad? Mi mayor recompensa es recibir el abrazo de Jesús,
Seguramente no sé qué me espera, Dios me tiene cosas grandes, pero el solo hecho de ser salvo y pasar la eternidad a su lado en Cristo será mi mayor recompensa. Ahora, lo más importante del Evangelio es la resurrección de Cristo. Si no podemos ver este hecho fundamental como lo más importante, lo demás, incluso la muerte de Cristo, pierde su sentido. Ya sabemos por la palabra que está en Romanos 4:25 que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para declararnos justos delante de Dios por su muerte. Y eso es poderoso. Pero en su resurrección, Él nos dio una entrada amplia y segura al cielo. Es decir, cuando Cristo resucita, hace que eso sea verdadero. Si Él venció la muerte, se levantó, resucitó y entró en los cielos, Él también preparó ese camino para nosotros. Y esa resurrección de Cristo entonces nos da una entrada amplia y segura a la eternidad, al cielo. La resurrección no es espiritual, y tengo que aclarar esto, sino que es física. Hay un par de palabras que se usan para esto y es la palabra anastasis o necrón, que significa levantar un cuerpo, un cadáver. Nos dice que estos cuerpos nuestros serán levantados. Sí, siempre se refiere a un cuerpo que será levantado, a eso se refiere la resurrección y no es espiritual. Porque ese fue el problema que enfrentó Pablo con aquellas herejías, o esa fue la herejía que tuvo que enfrentar Pablo. Porque la gente, o algunas corrientes filosóficas, enseñan, no hay resurrección. Y si hubo una resurrección fue espiritual, pero no, el cuerpo ya se quedó ahí para siempre. ¿Saben que en los días de Pablo, y en Corinto y en todo el imperio romano en general, habían tres corrientes filosóficas muy fuertes que tenían unos conceptos acerca de la muerte y más allá de la muerte. Por ejemplo, estaba el estoicismo, que enseña que el alma se unía a la deidad al morir, dando lugar a una destrucción de la personalidad, y este concepto anula la resurrección, la deja sin ningún valor. Pero también estaba la filosofía epicúrea, que era materialista, enseñaba que no había existencia después de la muerte. La muerte era el final de la existencia. Y eso marcó y sigue aún marcando el pensamiento en la actualidad. Muchas personas piensan que esto es todo, nos morimos, comamos, muramos, que mañana moriremos. Pero luego también existía la filosofía del platonismo. Y el platonismo enseñaba la inmortalidad del alma y creían en un proceso parecido a una transmigración, que es algo así como pasar de un cuerpo a otro. Y estas creencias son muy fuertes en el África y en algunos cultos en América. Estos niegan totalmente la resurrección del cuerpo. Ahí vienen todos los conceptos como la encarnación y otras cosas que se han usado. Ahora, Pablo no estaba hablando aquí de una resurrección espiritual. El alma no muere. Cuando el cuerpo de una persona muere, el alma no muere. Esa persona que muere va a su lugar. Si es un hijo de Dios, la Biblia nos dice en 2 Corintios 5, versículo 6 al 8, nos dice lo siguiente, cuando es un hijo de Dios. Dice, así que vivimos y confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, si es un hijo de Dios el que muere, su cuerpo va a la tierra. Su cuerpo muere en esperanza porque será resucitado. Pero su alma, su espíritu van a Dios. Él dice Pablo, es un hijo de Dios, se ausenta del cuerpo, pero está presente al Señor. Y en este pasaje de 2 Corintios 5, Pablo está diciendo, yo quisiera estar ausente de este cuerpo y estar presente al Señor, lo cual es muchísimo mejor. Y no hay nada mejor. Pablo llegó a descubrir esta gran verdad y para él lo mejor era estar presente al Señor. Ahora, pero si es alguien el que muere, alguien que no murió, que jamás creyó en el Señor, que vivió
de espaldas, que vivió rechazando la verdad de Dios, que no le importó los mandamientos, ni le importó su espiritualidad, sino que vivió desenfrenado en su maldad, en su pecado, pues también tiene un lugar. Tristemente se llama infierno, lugar de tormento. Y por eso existimos los predicadores, para llamar a la gente al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. En Lucas capítulo 16, versículo 19, Él lo ilustró con una historia entre un hombre rico y un hombre que se llamaba Lázaro, que era una persona que mendigaba, un hombre pobre, pero un día murieron. Y en el seno de Abraham nos muestra que el rico estaba siendo atormentado, no por ser rico, sino porque nunca se convirtió, porque nunca se le importó la vida eterna, porque pensó que jamás se moriría. Y estando en condenación y en las llamas, dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Esa historia la contó el mismo Señor Jesucristo. Y Abraham le dijo: no, hijo, no se puede pasar, hay una gran cima entre este lugar y el de usted. Y esa palabra cima está con S, está diciendo hay un gran abismo entre este lugar y el de usted está en tormento. Así que no se puede. La salvación es aquí en vida, es mientras vivimos. Le invito a que lea esa historia ahí en el que contó el Señor Jesucristo. Pero esto a mí realmente me ha conmovido desde el mismo instante que recibí a Jesús, que fui salvo, que fui consciente de que Él me salvó. He estado orando por mi familia, he estado orando por mis amigos. Le he pedido a Dios que de alguna manera la gente se interese. No es la religión lo que lo va a salvar, amigo, es tener un encuentro con el Cristo resucitado. Ahora, la resurrección sobresale en el Evangelio, es como el hecho más importante del Evangelio. Pablo enseñó que la resurrección forma parte del Evangelio y da a entender que sin la resurrección no hay Evangelio. El Evangelio no son ritos ni una serie de creencias. No se trata de los 10 mandamientos, ni de los salmos, ni del sermón del monte, ni de ninguna otra cosa. No es eso. El Evangelio es una serie de hechos que tienen relación o se relacionan con la persona de Cristo. Y mire lo que dice Pablo, y voy a repetir una vez más esta lectura en 1 Corintios 15. El versículo 1 al 4, y quiero que me preste toda su atención cuando lea esto. Mire lo que dice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiero que tenga claro un par de palabras ahí. Conforme a las Escrituras. El Evangelio no comenzó con Pablo, porque muchos piensan que Pablo inventó el Evangelio y inventó lo de la resurrección. Ahora, Pablo aclara aquí, él dijo, el Evangelio que les he enseñado, yo lo recibí. ¿De quién lo recibió Pablo? Pues les contaré que Pablo tuvo su encuentro personal con Jesús cuando perseguía a los creyentes, iba camino a Damasco y en el camino se le apareció el Señor Jesucristo, lo derribó por tierra y estando allí en el suelo, en ese entonces no se llamaba Pablo sino Saulo, le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice Dios, le dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Dando a entender que Pablo no conocía a Jesús. Entonces le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y allí él tuvo un encuentro con ese Cristo resucitado, fue consciente. Luego inicia un proceso y él fue a un lugar, Pablo dice que fue en Gálatas, nos cuenta cómo recibió el Evangelio. Dice que fue a un lugar en Arabia, estuvo en el desierto 14 años recibiendo el Evangelio, lo recibió por revelación. Allí conoció el Evangelio, le quedó claro la resurrección, la vida eterna, y por eso Pablo podía hablar con autoridad y decir, este es el Evangelio que predico. Pablo dijo que él había predicado el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Nos preguntamos. Pues lo que les acabo de leer. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras,
Y estos elementos conforman el Evangelio. Este es el Evangelio. Esta declaración es el Evangelio. Ah, eso es maravilloso. Cristo murió por nosotros. Y ese fue un hecho histórico que nadie puede negar. Cristo murió por nosotros. Y se quedó registrado no solamente en la Biblia, sino en la historia. Estamos en el año 2020 después de Cristo. Cristo partió la historia en dos. Pero ¿por qué nos hablará de la sepultura? ¿Qué tiene de interesante o de relevante? Pues tiene mucho. Porque si Jesús no hubiera sido sepultado, simplemente decían, no, pues, quién sabe si murió o no murió, desapareció por un tiempo y luego volvió y se apareció y dijo que había resucitado. La verdad, José de Arimatea y Nicodemo pidieron permiso para descolgar el cuerpo y lo llevaron y compraron una tumba que incluso la pagaron con las monedas que le habían dado a Judas por vender al maestro, una tumba, y allí pusieron a Jesús, pusieron su cuerpo, con todas las costumbres de la cultura por aquel entonces, que era envolverlos en un sudario, en unas mantas, embalsamarlo y dejarlo allí, y podían ir a visitarlo y llevarle más especies, porque no era, lo tapaban con tierra y no era como una caverna en la roca. Y en la entrada de la caverna rodaban una piedra muy grande, de hecho la mandaron rodar los soldados romanos, así de que la tumba existía. La guardia romana, los guardias romanos eran testigos, ellos pusieron la piedra y sobre la piedra el sello del emperador. Así que ellos sabían que él murió, que él fue sepultado. Pero la tercera cosa es que Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Él resucitó. Entonces, al tercer día, dice la Biblia que un ángel vino y removió la piedra y el Señor salió libres sus manos con un cuerpo glorificado. Los guardias se dieron cuenta y temblaron, hubo temblor, se partieron las rocas. Esta narración de la resurrección es poderosa. Y eso hizo entonces que se comprobara que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y habían testigos de eso. Ahora, el Evangelio no nos pide que hagamos cosas para intentar conseguir la salvación. No nos pide, no hermano, no señores, no nos pide absolutamente nada, ya que el Evangelio nos cuenta es lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús murió, Jesús fue sepultado, pero Jesús resucitó, vive para siempre, hoy está sentado a la diestra de Dios y eso es poderoso. Ahora, esta prueba es la más importante, la principal prueba o la prueba principal de este poderoso mensaje de la resurrección. Pero otra prueba, o la segunda prueba que nos muestra el Evangelio y la resurrección es la experiencia de los corintios. Los corintios, la iglesia, ellos perseveraban hasta ese día, en medio de la persecución y todas las dificultades, porque no fue fácil, no fue que la gente aceptó al Señor y todo el mundo los aplaudía, no, los perseguían, los odiaban, eso fue brutal ese primer siglo. Pero esa gente se sostenía y se mantenía firme porque habían creído en un Cristo resucitado. Ese era el mensaje. Pablo les dice en el versículo 1 y 2, dice, el evangelio que les prediqué, en el cual perseveráis, en el cual creéis. Si no creísteis, en vano. ¿Sí? Y ellos siguieron creyendo y se sustentaban por esa palabra. ¿Por cuál palabra? Por la palabra que enseñaba que Jesús había resucitado, que estaban siguiendo a alguien que tenía poder sobre la muerte. Ahora, cuando Jesús murió, en esos días, en Jerusalén y sus alrededores, habían 11 discípulos, los más cercanos, 11 apóstoles, porque ya había muerto uno, o ya se había ido uno, que fue Judas, el que lo traicionó. Pero esos 11 discípulos, ¿cómo estaban? Estaban aburridos, estaban tristes, estaban decepcionados, estaban considerando y reuniéndose y preparándose para volver a su antiguo oficio. Recuerden que Jesús los había llamado a unos detrás del banco de los tributos, a otros los había llamado de la pesca, eran pescadores y habían dejado sus redes, habían dejado sus barcos y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y este Jesús, a que los había llamado, se murió. Su esperanza. Ellos no habían entendido, los discípulos no habían entendido que Jesús se lo explicó, se lo hizo saber muchas veces. Ellos no les había quedado claro.
Así de que ahora que su maestro, su Señor está muerto, pues sus ilusiones, sus esperanzas, estaban con miedo, estaban también avergonzados. Así de que estaban en la más grande derrota. Pero de repente, en esos mismos días, ese mismo día, el tercer día, cuando Jesús resucita, alguien viene y les dice, les da una noticia que cambiará para siempre su vida. Y es, Cristo ha resucitado. Y se apareció a María. Y Pedro fue, y Juan también, y entraron, y vieron la tumba vacía, y salieron y hablaron con él. María Magdalena habló con él. 2 discípulos que no eran de los 11 apóstoles, camino de Maús, también tuvieron su encuentro, su experiencia. Regresaron y dijeron, lo vimos cuando partió el pan, tuvimos la certeza de que Él era Jesús. Así de que en ese momento los aburridos, los tristes, cobraron vida, cobraron ganas, comenzaron a predicar, comenzaron a hablar de Jesús. Ahora, ellos querían ir por todas partes. Cuando llegó esa noticia, su vida cambió, se llenaron de vida, de esperanza, y comenzaron a predicar y formaron lo que hoy llamamos la iglesia. Y la iglesia ha estado por 20 siglos, ha alcanzado a millones de personas en todas las naciones, de todos los estratos sociales. Y cada persona que ha sido alcanzada con este mensaje de un Cristo resucitado, es una persona que de ahí en adelante su vida cobra un sentido. Ya no le importa si lo aplauden, si le quitan o no le quitan. La verdad, ahí vivimos en función de agradar, de bendecir al Señor. Y algunas personas dicen, pero parecen fanáticos. Bueno, llámenos como quiera. Pero la verdad es que cuando nos encontramos con Cristo, esta verdad nos transforma. Y ese conglomerado de gente que se unió en un cuerpo llamado la iglesia es la segunda prueba de la resurrección del Señor Jesucristo. Una prueba contundente, una prueba maravillosa que nos dice realmente que Jesús resucitó, que nos da fuerza para seguir adelante. Esa es el testimonio, lo que nos transforma, lo que nos da vida, lo que nos llena de esperanza. Pero la tercera prueba es la prueba escritural. La que dice que son las escrituras. Dice Pablo, yo les he predicado que Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó conforme a las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Pues el Antiguo Testamento está lleno de escritos que hablaban de una manera velada a lo que iba a ser la vida y la obra del Señor. Por ejemplo, cuando usted lee la historia de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac, un día Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo Isaac, tu único hijo. Y recuerden que Abraham lo ha tenido en su vejez. Quiero que vayas a un monte que yo te voy a decir y me lo ofrezcas en sacrificio. Y Abraham no dudó, fue muy duro el pedido de Dios. Abraham alistó al muchacho, un par de asnos, unos criados, llevó leña, llevó el fuego y caminó 3 días. El tercer día encontró el monte, iba con el muchacho, vio el monte, llegó al monte. El hijo, que ya tenía unos 13 años, le pregunta al papá, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ya hiciste el altar, ¿dónde está el cordero? Y Abraham, me imagino con el corazón hecho pedazos, le dice, hijo, Dios se proveerá de cordero. Pero Abraham sabía que no había cordero, que su hijo era el cordero. Y en un momento tomó a Isaac, lo ató y lo extendió sobre la leña, sobre el altar que había compuesto, y levantó el cuchillo. Y cuando iba a descargar el cuchillo para sacrificarlo, una voz del cielo, un ángel le dijo, Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, ya conozco tu corazón. Así que él bajó el cuchillo y luego vio un cordero, un carnero que estaba trabado por sus cuernos en una zarza, lo tomó y lo ofreció. Y regresó a su casa con su hijo. Pero en la Biblia, en Hebreos, dice que Abraham recibió a su hijo, en sentido figurado, resucitado. En el corazón de Abraham, su hijo ya estaba sacrificado. Él no dudaba en sacrificarlo. Así que ese fue un cuadro que estaba mostrando la resurrección. Abraham representa al Padre, nuestro Dios. Isaac representa a Jesús, el que iba a ser sacrificado, el Cordero. Pero
a diferencia de Isaac, no fue sacrificado. Jesús sí. Cuando Jesús fue a la cruz, Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tuvo que haber sido muy doloroso para Dios el Padre ver a su hijo golpeado con una corona de espinas, a sus manos laceradas por los clavos, su rostro renegrido, escupido, humillado, desnudo, expuesto a la vergüenza pública. Y él decía: Dios, sálvame de esto. Pero el Señor dijo: no, este es el plan, tienes que ir, tienes que morir. Y el hijo murió. Pero así como murió, también lo resucitó al tercer día. Y entonces, esa es la prueba. Las Escrituras, allá en Salmos, en Isaías 53, en cada pasaje de Levítico donde se ofrecían sacrificios, era un cuadro que nos mostraba la obra del Señor Jesucristo para redimirlo a usted y a mí, querido amigo, querido hermano. Ahora, pero la última prueba que vamos a ver en esta mañana es una lista de testigos que apareció el día, bueno, en un día especial. Dice que después, dice Pablo ahí, que después apareció a más de 500 hermanos, versículo 7. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. De eso hablaremos en otra oportunidad. Pero quiero que vea una cosa. Jesús le dijo a los discípulos: vayan, o los convocó a un lugar, en un monte en Galilea. Les dijo: en ese monte nos vemos después que yo haya resucitado. Incluso cuando Pedro lo negó, a pesar de que lo negó, Pedro le dijo al Señor a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces, pero te veo en Galilea. Pedro dijo: no lo negaré. Y el Señor le dijo: antes que el gallo cante, esta noche me habrás negado. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pedro dijo que no lo haría, pero Jesús le dijo: de todas maneras nos vemos en Galilea. Y después de la resurrección él los estaba esperando en Galilea, a todos. Cuando ellos ya comprobaron que Jesús había resucitado, llegó el día y marcharon hacia Galilea, los 11 discípulos, y fueron contentos, iban felices. Me imagino que iban cantando por el camino, iban transformados, llenos de gozo, de alegría. Se iban a encontrar con el Señor resucitado, iban a recibir un comisionamiento. Ya habían tenido encuentros en otros lugares, pero este era especial porque aquí era donde iba a ser un comisionamiento. En este monte les iba a dar la gran comisión, que la gran comisión es: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando Jerusalén hasta lo último de la tierra, enseñándoles todas las cosas que yo a ustedes les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entre otras cosas les dijo: y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estoy leyendo literalmente. Pero en esa gran comisión estaban presentes los discípulos. Y dice que cuando le vieron, algunos dudaban, no de que era Jesús, sino que iría a pasar con ellos. Pero Jesús le dijo: toda potestad y toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Y ese momento, allí están entonces. Para mí, déjenme usar mi imaginación. Yo creo que cuando estos 11 discípulos iban hacia ese monte a tener su encuentro para recibir el comisionamiento de Jesús, esos 500 que aparecen, que nos dice Pablo aquí en 1 Corintios, se unieron en el camino. Cuando ellos vieron a estos 12 tan entusiasmados, tan llenos de vida, tan radiantes, llenos de esperanza, ellos dijeron: queremos ver a Jesús. Y lo vieron. Y entonces tuvieron un encuentro con Jesús, escucharon sus palabras, vieron sus manos horadadas por los clavos, pero ya Jesús tenía un cuerpo glorificado. Seguramente sus ojos eran fulgurantes, eran como rayos que penetraban. Sus palabras poderosas, sabias, sus palabras con autoridad. Y ellos experimentaron el gozo de estar frente a la vida, a la resurrección, al que venció la muerte. Así de que esos 500 se constituyeron en los testigos oculares, presenciales de Jesús. Y ellos podían contar por donde iban, podían contar. Mucha gente podía dudar de ellos y decir: no les creemos. Ellos decían: no importa si no nos creen, pero nosotros lo vimos, lo oímos, lo vi resucitado. Y cuando uno tiene un encuentro con el Cristo resucitado, la vida le cambia. Mucha gente ha tenido encuentros con una religión y tiene algunos cambios significativos porque les enseñan principios, cómo comer bien, cómo comer sano.
Les enseñan cómo tratar bien a la esposa, principios de moral, cómo guardarse de caer en fornicación, cómo guardarse. Y uno puede aprender muchas cosas y puede mejorar la vida, puede mejorar ciertos comportamientos y modales y llevar una vida normal. Eso sí sirve, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es: Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y cuando una persona se encuentra con el Evangelio, su vida nunca será igual. Y siempre me ando yo preguntando, ¿toda la gente que viene a las iglesias se habrá encontrado con el Cristo resucitado? A veces miro a algunas personas y pareciera que no. Su vida como que no hay entusiasmo. A veces ir a la iglesia para muchos es como una carga, como que, uy, sí, hoy es domingo, qué pena, y de pronto esta semana me llama el pastor o alguien que por qué no fui, mejor voy a ir. Y viene una actitud ahí como de observador, como mirando para todo lado, como que yo qué hago aquí, como que las palmas, como que medio abre la boca para cantar. Y cuando oramos, sus oraciones no pasan del techo, son sin vida, sin fe. Pasan días y no lee la palabra, no le llama la palabra. Esas personas para mí son religiosas, tienen conocimiento de una iglesia, pero no conocen, no se han encontrado con el Cristo vivo. Cuando uno se encuentra con ese Cristo vivo, resucitado, entonces uno sabe que hay algo grande y poderoso y esa resurrección nos cambia. Uno sabe que Él está vivo y que un día viviremos en la eternidad por siempre con Él. Es más, ya pertenecemos a la eternidad. Por eso cuando nos morimos, la muerte para nosotros no es una tragedia, es una puerta que se abre a lo real, a lo verdadero. Así que todos sus familiares que murieron creyendo en Cristo están con el Señor, están felices. Ellos no nos están viendo a nosotros porque les daría tristeza vernos en las condiciones que pasamos. No, pero ellos en la presencia de Dios sí están felices. Un día nos uniremos a ellos y nos uniremos con todos aquellos que murieron creyendo en Cristo. Y si usted cree en el Señor, si usted no se ha encontrado con ese Cristo resucitado, mi amigo, yo lo invito para que hoy sea el día en que se encuentra con Él, para que hoy tú le puedas decir al Señor: Señor, te quiero conocer, quiero saber más de ti, quiero no solamente saber de ti, quiero conocerte a ti. No quiero conocer de Jesús, quiero conocerte a ti. Quiero saber quién eres tú. Quiero que se me revele como se le reveló a Pablo la resurrección. Quiero que ese poder que transformó vidas, que ha transformado a miles. Amigo, este evangelio del Cristo resucitado ha transformado criminales, ha transformado científicos, deportistas. Usted ve deportistas que no se avergüenzan de decir públicamente ante las cámaras, y lo están viendo miles de personas, millones de personas en el mundo. No se avergüenzan de decir: sigo a Jesucristo. Y por donde vamos, usted nos escuchará predicar siempre. No predicamos la iglesia. Tal vez usted nunca venga a nuestra iglesia, ni siquiera sepa dónde queda este lugar de congregación. Pero una cosa sí quiero que sepa, es que Cristo es real, que el cielo es real, el infierno es real, pero que hay un camino, es Jesucristo. Él ya pagó el precio, Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza y esa es la resurrección. Espero que nos sintonice el próximo domingo a esta misma hora, porque vendrá la segunda parte. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias y te bendigo a ti en el nombre de Jesús. Te alabo, Señor. Me entusiasma esta palabra, Señor. Quiero que la gente que está ahora escuchando este mensaje, Señor, sea tocada por el poder del que murió en la cruz, por el poder del que estuvo sepultado, por el poder del que resucitó y venció la muerte, por el poder del que está sentado a la diestra de Dios, que vive para siempre. Señor, gracias. Gracias por bendecir y salvar a todo aquel que necesita ser salvado. Atráelo a ti con esas cuerdas de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos oyentes, querida audiencia, los bendigo. Querida iglesia, los bendigo, los amo mucho. Espero que sigan firmes, fieles, apasionados por Jesús. Él vive, Él es real. Pronto nos veremos con Él y estaremos con Él viviendo por siempre. Que el Todopoderoso los bendiga.